Muy buenas tardes, estimados amigos de Práctica Test. Los saludamos a todos los que están en vivo y en directo en nombre del equipo, como también aquellos que nos están viendo diferido. Recuerden que nos pueden ver diferido los que son alumnos premium. Pueden entrar a la plataforma practicatest.cl y revisar las clases que están grabadas. También podemos saludar a nuestros amigos que nos ven vía YouTube. También nos ven diferido algunos días de desfase, pero pueden estar también practicando con los ejercicios que hacemos al último y resolviendo cada uno de los temas que vemos en cada clase. Hoy día nos corresponde ver el libro del nuevo conductor profesional, postulantes a la licencia clase A, relacionada con el libro del nuevo conductor profesional. La base para dar un buen examen en la municipalidad correspondiente a su residencia es el libro del nuevo conductor profesional. ¿Ya? Nosotros lo tenemos también en la plataforma, por supuesto separados por temas. El tema de hoy son los siniestros de tránsito y luego todo lo que corresponde a la legislación de ella. Más que nada está pegado a la ley 18.290, el tema que enfocaremos el día de hoy. Así que inmediatamente parto compartiendo la pantalla para que vamos viendo en qué lugar del libro se presenta el tema que vamos a ver. Ahí en el aparato tecnológico de ustedes está apareciendo los siniestros de tránsito que se llaman hoy día, ya antiguamente se llamaban los accidentes de tránsito. ¿Y por qué se llaman siniestros? Porque nos podemos dar cuenta que son evitables. Esa es una de las bases y prioridades que debemos tener cuando nos ponemos a conversar sobre este gran tema que son los siniestros de tránsito. Vamos a la página del libro del nuevo conductor profesional. La tenemos en la página 166, tal como vemos en la parte derecha del tema. Lado derecho del libro, en este caso, donde podemos ir viendo que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos habla relacionados con la salud pública en todo el mundo entero, que es un problema este relacionado con prioridad, o sea, parte de las prioridades de la salud de todo el mundo, por lo que se debe reducir su número con la colaboración de todos. Aquí no está hablando en término mundial, ¿ya? Hay que tener bien claro, para que comencemos a leer el libro, existen datos duros que vamos a ir leyendo, usted los puede ir anotando cuando son mundiales, cuando son nacionales, cuando son diarios, cuando son mensuales, cuando son fallecimientos o cuando son siniestros. Son diferentes tipos de datos duros, datos numéricos que nos pueden preguntar en el examen de la CONACET que vamos a realizar en algunos días más. No sé cuándo les toca a cada uno de ustedes. A ver, vamos viendo una pregunta, a ver si ustedes nos pueden escribir en el chat a qué licencia postulan y cuándo les toca, y así podemos tener una relación con lo que estamos viendo. A ver, tenemos a Alexia, Carolina, Alejandro, tenemos a Jaime, Macarena, Josefa, Pedro, y tenemos códigos de usuario. Por acá nos dicen, yo postulo a la licencia A3 y A5, nos dice Josefa A3 y A5 en San Bernardo. Macarena Pinto nos dice postulo a la A2 y A4. Carolina dice que nos postula a la licencia clase A3. Eh, Alexi postula la licencia clase A4. Alejandro dice postulo a la A2 y a la A4 y aún no tengo fecha para rendir el examen en la municipalidad. Ok, pero así se dan cuenta que vamos viendo las licencias profesionales que estamos viendo. En la licencia profesional clase A1, A2, A3, A4, A5 están relacionadas con este tema. Recuerden que en el libro del nuevo conductor profesional hay páginas que están relacionadas directamente a una licencia específica. Pero acá yo les voy a ir avisando, acá nosotros lo que vamos a ver hoy día, la mayoría, si no decimos el 100%, está relacionada a todos los conductores, ¿ya? Así que bastante atención. Recuerden los datos duros e ir anotándolos. Dice, miren.
Lo vamos a volver a leer después en la plataforma. Dice, además de los daños materiales, no hay que olvidar los costos humanos, años de vida perdido, sufrimiento de las víctimas y de las familiares y amigos, etcétera. Ocurren en promedio 60.000 siniestros al año. Aquí estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Dice, produciendo cerca de 1.600 fallecidos y 54.000 lesionados de diversa gravedad. Ahí estamos hablando de todo el mundo. En más del 40% de los siniestros está involucrado un vehículo que requiere una licencia profesional. Ojo con esto, no es porque conduzcan peor. No, no, no. Es porque se ven más expuestos, ya que siempre les digo, cuando tienen una licencia profesional o postulan a una de ellas, es porque han querido aumentar su remuneración y han cambiado de un grupo laboral. Por lo que es necesario un esfuerzo por parte de estos conductores en la reducción de los siniestros de tránsito. Aunque se piensa que los siniestros son evitables, se puede reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un accidente, conduciendo con la máxima seguridad y atendiendo a los factores de riesgo que el conductor puede controlar, ya sean distracciones, velocidad, fatiga, alcohol, medicamentos, droga y estado general de salud. ¿Se acuerdan que existían factores de riesgo que lo habíamos visto ayer y lo hemos visto la semana pasada? Para reducir los siniestros de tránsito y las consecuencias es necesario tener una actitud responsable frente al tránsito, conocimiento adecuado de seguridad vial y conducir en todo momento con la máxima seguridad. Entonces dice, el siniestro de tránsito y sobre todo el costo en vidas humanas que conlleva se considera la parte más negativa en el transporte por carretera. Su magnitud se mide en diferentes escalas en función de si existen víctimas mortales y la gravedad de los heridos, siendo la mínima en el caso que solo se producen daños materiales. No hay que olvidar el enorme impacto que producen los siniestros, ya sea daños materiales, costos de salud, costos administrativos, costos humanos, años de vida perdido, sufrimiento de las víctimas y de sus familiares y amigos, que siempre en el entorno se saca un promedio que son 100 personas, perdón, 100 personas las que sufren de acuerdo a algún fallecido. Entonces, hay factores que intervienen en los siniestros de tránsito. ¿Quiénes son los factores? El conductor, el vehículo y la vía. Esos son los tres factores que siempre van a intervenir en los siniestros de tránsito. Nosotros tenemos dos factores que podemos controlar. Uno es el ser humano, que es el conductor, el otro es el vehículo, porque la vía nunca podemos controlarla, pero sí con nuestro vehículo y como conductor puedo controlar estos tres factores. Por lo tanto, voy a ir a la plataforma para que vamos viendo los datos duros, cómo nos aparecen acá lo que hemos conversado. Miren, dice mundial, mundial, problema global, sí, del mundo, provoca muerte de 3.000 personas al día mundial. La colaboración de todos, sí. En Chile ocurren en promedio, hablamos de nacional, 60.000 al año, 1.600 fallecidos, 54.000 lesionados de diversa gravedad. Ahí tenemos datos duros que tenemos que anotarlo. Vehículos que requieren una licencia profesional, el 40% de los siniestros de tránsito está involucrado. Aquí es como que va haciendo un apunte, ¿se dan cuenta? De todo lo que hemos visto. El conductor para evitar accidentes debe controlar distracción, velocidad, fatiga, alcohol, medicamentos, droga y estado general. Importante para reducir los accidentes y las consecuencias es necesario tener una actitud responsable. No hay que olvidar el enorme impacto que se producen y todas las pérdidas, ya sea administrativo, años perdidos, vida, sufrimiento de víctimas, familiares, amigos, etcétera. Acá teníamos los factores que van a intervenir en los siniestros. ¿Se acuerda que decíamos que eran tres? El conductor, el hombre, la mujer, el vehículo y la vía. De estos tres elementos que intervienen en el tránsito, es el factor humano el que más incidencia tiene en los siniestros de tránsito.
El conductor debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por las diversas cambiantes y situaciones en la vía dando la respuesta adecuada. O sea, ¿el conductor es el responsable? Sí. Aprovechamos de saludar a Víctor Rifo, que lo tenemos identificado en pantalla. El nivel de exigencia para el conductor es impuesto por las características de la vía, ya sea en curvas, gravillas, etcétera, las condiciones meteorológicas, según las que hemos visto también, lluvia, nieve, la circulación, la densidad del tránsito, los tipos de vehículos en la conducción, las normas y las señales. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros como seres humanos nos exige la conducción. El conductor necesita capacidad de respuesta rápida. El nivel de la capacidad va a depender de la formación que tenga el conductor, el aprendizaje y la experiencia. Ahora vamos a ver algunos gráficos que nos van a ayudar bastante en todo lo que nos conlleva a seguir revisando el libro del nuevo conductor profesional, y este nos va a dar una perspectiva. Este gráfico también es un dato duro que está controlado aproximado del año 2000, me parece que del 2011 al 2000, aquí está, 2007 al 2011, es un promedio que usted lo puede revisar en 2008, 9, 10, 11, en 4 años, según la semana en la que ocurrieron todas estas actividades. Entonces, vamos a ver un gráfico de accidente por día de la semana. Aquí es donde tengo que ver yo, ¿eh? Día de la semana. La mayor parte de los siniestros se producen durante los fines de semana y los feriados, especialmente durante la madrugada. El siguiente gráfico que nos va a mostrar como estadística los siniestros promedios 2007-2011 según el día de la semana que ocurrieron. Siniestros por día de la semana. La mayor parte de los siniestros se producen durante los fines de semana y los feriados, especialmente durante la madrugada, tal como nos decía el gráfico. Ahí está la curva donde aparecen los días lunes como 8.000, baja como a 7.007 aprox, vuelve a 8.000, por ahí por el miércoles terminando, jueves, viernes sube considerablemente, fin de semana, sube a 9.000, y de ahí va bajando la curva entre sábado y domingo, a veces se mantiene, pero ahí va bajando. Gráfico fallecidos por día de la semana. La mayor cantidad de fallecidos en siniestro de tránsito se registra los días sábados y domingos. Fallecido, mire, aquí arriba mostrábamos, esto es lo que tenemos que diferenciar. Acá mostrábamos los siniestros por día de la semana. Siniestros, no fallecidos. Acá mostramos fallecidos por día de la semana. Fallecidos por día de la semana, el gráfico se aparece bastante. De lunes a miércoles baja un poco, de ahí empieza a subir hasta el viernes, sube el sábado y el domingo exagera, siempre va en aumento. Gráfico de accidentes por horario, los siniestros de tránsito. ¿Cuándo hay por horario? La cantidad de siniestros de tránsito se registran entre las 6 y las 21 horas. Fíjense. Madrugada hasta las 6 de la mañana y sube. 6 de la mañana, ¿cierto? 8 de la mañana. Ahí donde está el alto impacto referente a las cifras de los siniestros totales del día. Después disminuye. Si se da cuenta, este es el horario top o peak de salida a los trabajos, universidades, colegios o campo laboral. Después disminuye y en la hora de colación, fíjese, 1 de la tarde, casi las 2 de la tarde, vuelve a subir el gráfico de siniestro. Estamos hablando de siniestro. Baja considerablemente y sube y llega a las 6 o 7 de la tarde, donde se produce la cifra más alta de los siniestros del día. De ahí baja a las 20 horas, 22 hasta las 24 horas. Vuelve a la normalidad. Ahora vamos a ver un gráfico por fallecidos por día, fallecidos por hora del día. ¿A qué hora es donde hay más siniestros de tránsito donde fallecen? Dice, destacan tres horarios importantes
entre las 6 y las 9 de la mañana y el segundo entre las 2 y las 4 de la tarde. Y el último entre las 18 y las 20 horas, 6 y 8 de la tarde, que coinciden con los horarios de entrada y salida de trabajo. Muy parecido, mire, si se da cuenta, es muy parecido el dibujo del gráfico. Mire, vamos a volver arriba al gráfico azul. Mire, es muy parecido el dibujo. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido el dibujo. Sube a las 8 de la mañana, sube a las 7 u 8 de la tarde. Causas. Recuerde que estamos viendo datos duros. Causas. Del estudio de las causas de los siniestros de tránsito se puede destacar que, vamos sacando los porcentajes, 45,2 por imprudencia del conductor, la mayoría es por conductor. 20,7 el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito, artículo 108. 9,6 desobediencia de las señales de tránsito, especialmente de prioridad y semáforo. ¿Cuáles son las señales de prioridad? Pare, sea el paso, alto niños. Y semáforo, por supuesto, cruce regulado. Otra causa relacionada con el vehículo. ¿Cómo está el vehículo? ¿En qué estado se encuentra? Aunque los siniestros de tránsito debido a la falla de los vehículos no son muy numerosos, es importante que el estado de su vehículo sea siempre el mejor posible. Factor humano en la mantención. El factor humano también influye en el estado del vehículo, ya que es el propietario o conductor el que tiene que mantener su vehículo en las mejores condiciones posibles. Fallas mecánicas. Cerca del 2% de los siniestros de tránsito se producen por fallas mecánicas, es bien bajo. De estas, la gran mayoría se producen por problemas en los frenos, en los neumáticos, que son las más fáciles de detectar por el conductor cuando con un mantenimiento adecuado. Ya, acá, ¿qué es lo que tenemos? Mire, una tabla de tipo de vehículo y relación con el número total de accidentes y fallecidos. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los vehículos que tienen más siniestros de tránsito en la vía pública, según el área geográfica, según los que tienen siniestro y según los que han fallecido. Miren, en transporte de carga, fíjense, todos estos camiones, tracto, camión remolque, tracto, camión con remolque, el que tiene más siniestro de tránsito es el camión simple, con 52 fallecidos. Si nos vamos al transporte público, porque este es carga, si nos vamos al transporte público rural, el bus es el que tiene más siniestro de tránsito con 6 fallecidos. Por supuesto, una vida vale más que todo, ¿cierto? Y no podemos a lo mejor darle mayor o menor importancia, porque todas las vidas valen bastante. El tema es que si se da cuenta, acá en el bus tenemos 6 fallecidos solamente y en el minibús no tenemos ninguno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el- en el transporte público rural, el minibús es el que tiene más prudencia. Transporte público urbano, aquí se nos arranca, es como el colectivo urbano. Si se da cuenta, en la zona urbana es donde hay más siniestro de tránsito y sobre todo en los transportes públicos. Mire acá, transporte público rural, transporte público urbano, mire el bus, 7.842, pero no deja de ser preocupante 9 fallecidos. Si acá teníamos 6 y era considerablemente la diferencia entre los siniestros, 629 y 7.842, siendo que acá son solamente 9 fallecidos. Insisto en esto, siempre es importante una vida, ¿ya? Pero acá estamos viendo un tema numérico. De 6 a 9 no es mucho. Bus, 1.412 interurbano. Pero cuando nos vamos al bus, el transporte público urbano, y cuando nos vamos al taxi colectivo urbano, mire, 7.711 son los que tienen más alto numérico de siniestros de tránsito. Y fallecidos. ¿Quiénes son los que tienen más fallecidos? Lamentablemente,
En la zona eh, de la carga son 52 personas fallecidas. Después viene siendo 27 el transporte interurbano, ya que puede ser carretera, puede ser autopista, etcétera. Y después viene siendo el transporte colectivo urbano. La vía. Recuerde que estábamos viendo el conductor, el automóvil y la vía. En la vía, ¿cómo podemos nosotros rescatar estos datos duros? Mire, el número de siniestros de tránsito es mucho mayor que en la zona urbana. Ya en la zona urbana tenemos mayor siniestro de tránsito. ¿Se recuerdan acá arriba, cierto? Todos los que son urbanos, mire, urbano 7000, urbano 7000. Entonces, ¿dónde hay más siniestro de tránsito? En la zona urbana, aunque el número de fallecidos es mayor en la zona rural. La razón de esta diferencia está en la velocidad como límite que tenemos como conductores. Recuerden que en la zona urbana el límite para todos los vehículos son 50 kilómetros por hora. Y cuando tenemos nosotros ya estudiado bien el libro del nuevo conductor profesional, sabemos que si un conductor atropella a alguien a 50 kilómetros por hora, tiene una variable de fallecer aproximadamente de un 90% a un 10%, ¿cierto? No así cuando supera los 65 kilómetros por hora, dice el libro para la conducción en Chile, postulante a la B, dice que lo más probable es que ese peatón o esa persona atropellada fallezca cuando supera los 65 kilómetros por hora. Son estadísticas numéricas que uno las va aprendiendo. Entonces, cuando hablamos nosotros de los siniestros de tránsito, en la zona urbana son mayores, pero en la zona rural es mayor los fallecimientos. Acá tenemos el gráfico que nos ayuda a comprender. Dice, proporción de siniestros de tránsito por zona. Rural, 15%, urbano, 85%. O sea, hay más siniestro en urbano. Proporción de fallecidos en siniestros por zona. Fallecidos en la zona urbana, 44%. Fallecidos en la zona rural, 56%. ¿Por qué es esto? Por la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, las lesiones son mayores. Estas cifras son revisadas por Carabineros de Chile en una fuente del año 2007 al 2012, 5 años. Hay otros factores también que interfieren en esto, que es la velocidad, ¿ya? Porque se acuerda que estábamos viendo los factores humanos, el factor vehicular y el factor de la vía, pero hay este factor de la velocidad y el alcohol son los factores que más inciden en los siniestros de tránsito. ¿Qué nos dice por acá? El vehículo en movimiento acumula una energía cinética que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4, por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener su vehículo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la velocidad se duplica, la distancia de frenado se cuadruplica. Cuando la velocidad se triplica, la distancia de frenado es por 9. Triplica es al cuadrado, por 9. ¿Mm? Eso lo tendríamos que ya saber ya. Muchos de ustedes ya han hecho bastante ejercicio referente a la distancia de reacción, frenado y total de detención, ¿cierto? Mire lo que dice acá. La velocidad tiene una gran incidencia en los siniestros en carretera, ya que a mayor velocidad, mayor será el riesgo de siniestro. De aquí, de aquí que a mayor velocidad, de ahí que a mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción, ¿cierto? Recuerden que la velocidad se multiplica por 3 el primer dígito de la velocidad para calcular la distancia de reacción. Siempre es un segundo aproximado, pero para calcular la distancia recorrida en metros del vehículo en la reacción, déjeme recordarle que es el tiempo que se demora el conductor en percibir el peligro, de presionar el freno y hasta que
presiona el freno solamente. Después ya viene otra distancia que se llama de frenado. Apretando el freno ya viene la distancia de frenado hasta que se detiene por completo el vehículo. O sea, tiene dos distancias que tiene que sumar después los metrajes. Tiene la reacción y tiene el frenado. Lo vamos a ver en un dibujito más adelante. Pero dice acá que de a mayor velocidad, de ahí que a mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción. Se va a recorrer más espacio mientras se reacciona. Mayor será la distancia que vamos a necesitar para detener el vehículo. Mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante, distancia de seguridad. Cuando tiene mayor velocidad, mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de un siniestro, a mayor velocidad, ¿cierto? Estamos viendo qué sucede cuando nosotros aumentamos la velocidad. Punto número 4. Acá es donde nosotros deberíamos diferenciar para poder comprender el contenido de esta materia, diferenciar qué significa reacción, qué significa frenado y qué significa detención. El tiempo de reacción es lo que se demora el conductor en reaccionar. Eso no va direccionado al vehículo, va direccionado al conductor. El tiempo de reacción es de que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador, desacelera y presiona el freno. Hasta ahí llega el tiempo de reacción. Después que presiona el freno, comienza a desplazarse el vehículo y da una distancia de frenado, que da otro tipo de metraje para poder calcularlo. Y la distancia de detención viene siendo nada más y nada menos que la suma de las dos distancias anteriores. La distancia que se desplazó en el tiempo de reacción y la distancia que se desplazó en el frenado. ¿Ya? Aprovechamos de saludar a nuestros amigos que se van conectando. Por ahí tenemos a Rodrigo Delgado que se va conectando a nuestra clase. Ya, ¿se acuerdan, cierto? Tiempo de reacción, desde que el conductor percibe el peligro hasta que presiona el freno. Frenado, desde que el conductor frena con el pedal, ya hasta que se detiene por completo. Y distancia de tensión, los dos desplazamientos sumados. Mire lo que dice aquí. Tiempo de reacción. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, o sea, desde que usted ve el peligro, hasta que tomamos una decisión, desacelera y actúa sobre el elemento correspondiente del vehículo, que se llama freno, y esto se denomina tiempo de reacción, ¿cierto? Entonces aquí viene una pregunta para todos nuestros amigos que están en vivo y en directo, en especial a los que puedo ver con sus nombres y apellidos en pantalla, no a los que veo numérico porque no sé cómo nombrarlos, pero dice acá Alexis Ramírez, Carolina Binder, Alejandro Jara, tengo a Jaime Villanueva, Macarena Pinto, Rodrigo Delgado, Víctor Rijo. A todos ustedes les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? Mire, aquí se las voy a marcar. Reacción, un camión cargado o un vehículo liviano. Esa pregunta siempre la hago, ya deberían conocerla en las redes sociales. ¿Quién se desplaza más en una distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? A ver, vamos al chat. ¿Qué nos dicen por acá? ¿Quién se desplaza más en una distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Ya tenemos la primera respuesta por acá de Alejandro. Camión cargado, dice. A ver, ¿quién más se atreve? Permiso. Ninguno dice Macarena Pinto. Alexis Ramírez dice un camión cargado. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos? Víctor Rifo, camión. Rodrigo Delgado, camión cargado. Alexi, un camión cargado. Macarena, ninguno.
Ya, vamos a revisarlo, ¿eh? Rodrigo Delgado dice, perdón, ambos deberían tener el mismo tiempo de reacción. Esa es la respuesta. Bien, Rodrigo. Esa es la respuesta. Bien, Rodrigo, bien, alcanzaste a captar. Estamos hablando de que la reacción es un tiempo desde que el conductor percibe el peligro. Vamos al dibujo que tengo por acá. Ahí. Este es un dibujito que tenemos nosotros acá. Dice, ahí dice, conductor ve un peligro o un obstáculo. Pero es más o menos para que sepan la secuencia desde acá del lado izquierdo, que vengan conmigo con el mouse. Eso quiere decir que aquí vamos en el vehículo. ¡Pum! Justo aquí percibimos el peligro, sacamos el pie del acelerador, ¡pum! Aquí presionamos el freno. Por lo tanto, todo esto, tal como lo dice acá, se llama distancia de reacción. Eso quiere decir que todavía el vehículo no frena. Como no frena, se mantiene en la misma proporción de velocidad. Se desplazan lo mismo, ambos, tal como nos dice Rodrigo Delgado, se desplazan lo mismo. ¿Por qué? Porque imagínense que uno vaya a 60 kilómetros por hora. A 60 kilómetros por hora se desplaza aproximadamente 18 metros. ¿Se acuerda que uno multiplica por 3 el primer dígito? 6 por 3, 18. Aproximadamente 18, 17 metros se desplaza el vehículo a 60 kilómetros por hora. Venía a 60 un camión. ¿Cuánto es la reacción? 18. Venía a 60 un vehículo. ¿Cuánto es la reacción? 18. Igual, lo mismo, porque todavía no frenan. La diferencia está cuando frene aquí, entonces va a comenzar a potenciarse la energía física en el vehículo, tanto como el peso, tanto como el pavimento resbaladizo, la pendiente fuerte en bajada, en subida, etcétera, pero ahí va a haber diferencia entre un vehículo más pesado y otro. Pero antes de que frene no puedo captar cuál es más pesado, porque vienen los dos a la misma velocidad y no hay ninguna diferencia de disminución ni de aumento de velocidad, por lo tanto se desplazan lo mismo. ¿Se entiende, cierto? Por favor, alguien póngame sí, sí, por favor. Así seguimos con la clase. Gracias, Macarena, gracias, Alejandro. Se entiende, ¿cierto? Entonces, tienen que tener claridad que la distancia de reacción es del conductor, no es del vehículo. Ahí tengo algunos ejercicios que vamos a hacer un poquito más adelante relacionados con la distancia de reacción y frenado, ¿ya? Pero antes nos vamos a ir a la plataforma. ¿Qué nos dice el libro del nuevo conductor, como también la plataforma, referente a la reacción? Vamos a ir al libro porque así vamos mano a mano. Factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Ya vimos todas las estadísticas y los datos duros en la vía. La próxima semana vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Hoy día vamos a entender cuál es el tiempo de reacción, frenado y distancia de tensión. Ya, entonces, vamos con la lectura. Dice, tiempo de reacción. Es la capacidad de respuesta, es la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada en el tránsito. Del correcto estado psicofísico del conductor, de su experiencia y de su formación, depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o de riesgo. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente al vehículo se denomina tiempo de reacción. En el caso de un conductor experimentado y con una buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es aproximadamente un segundo. Ese es otro dato duro. El tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una misma persona, según las características y las circunstancias del momento. ¿Qué quiere decir? Que ahora
En estos momentos voy conduciendo, percibo el peligro, saco el pie del acelerador y presiono el freno, me demoré un segundo. Pero a lo mejor un poquito más adelante realizo la misma maniobra y me demoro 0,8, 0,9. No alcanzo a demorarme un segundo. O a lo mejor más adelante me demoro 1,2. Podía ir variando, ¿cierto? Pero el promedio es un segundo. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. ¿Ya? Vamos en la página 171. Vamos con la plataforma para verificar cómo lo explica la plataforma. De acuerdo al estado físico y psicológico, del correcto estado físico del conductor, de su experiencia, depende de la gran medida de la capacidad de la información y de la capacidad de reacción ante un estímulo de peligro. La habilidad, capacidad de respuesta con precisión, rapidez con la que el conductor lleva a cabo la maniobra determinada en el tránsito. Conductor experimentado. Pregunta de examen. En el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es aproximadamente un segundo. ¿Depende de cada persona? Sí. El tiempo de reacción depende de cada persona. Incluso, lo que hablábamos recién, puede variar en una persona según las circunstancias del momento. Pregunta, ¿el vehículo sigue avanzando o no? Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. ¿Por qué? Porque estamos en la distancia de reacción o tiempo de reacción. El tiempo de reacción puede aumentar, ¿cierto? Sí, aumenta. O sea, esta capacidad de reacción disminuye o el tiempo de reacción aumenta. Ojo con lo que le estoy diciendo, no es un trabalengua, no. La capacidad de reacción disminuye y el tiempo de reacción aumenta. La edad avanzada. Mientras más edad, aumenta el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque disminuyen las capacidades. Le voy a repetir eso para que vaya entendiendo. La fatiga y el sueño. Aumenta el tiempo de reacción y las capacidades disminuyen. Cuando uno está fatigado, mi capacidad de reacción disminuye. El alcohol, las drogas y los medicamentos disminuye la capacidad y aumenta el tiempo. El calor y el exceso de la calefacción, también es una pregunta de examen. Las comidas abundantes y pesadas, lógico, dan somnolencia, dan sueño, dan fatiga, cansancio. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etcétera. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. ¿Se acuerdan cuáles son las capacidades del conductor? Que van reflejadas en los sentidos del ser humano, que lo habíamos visto hace algunas semanas atrás. En el sentido del ser humano tengo el tacto, ¿ya? Que me deja sentir las vibraciones del vehículo. Tengo el gusto, no lo tengo, por supuesto, en la conducción, pero sí tengo el oído, ¿ya? La parte auditiva. Tengo también la vista, que es uno de los factores más importantes, que tiene un 85% y más de recogida de información de todo el contorno que tengo. Y todo lo que llamamos con los sentidos del ser humano. El olfato también es una parte del sentido del ser humano referente a que puedo percibir con el olor las averías de algún cable quemado, de los frenos, de los neumáticos, etcétera. Vamos ahora con la distancia de frenado. ¿Se dan cuenta? Ya tomamos la distancia de reacción y pasamos a la de frenado. La distancia de frenado es la que recorre el vehículo esto es importante, ¿desde cuándo? Desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene el vehículo. Lo llevo al dibujo de nuevo. Desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene el vehículo. Acá. Toda esta distancia es frenado. Se dan cuenta que no es lo mismo reacción, que es antes que frena, y frenado es del freno hasta que se detiene. Ya. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, que es el freno,
Si las condiciones del conductor y la vía son óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado, según la velocidad, ¿cierto? La velocidad es la que va a implicar que se genere la energía cinética. Cualquier factor que perjudique la adherencia y la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente más esta distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía, del vehículo y también del conductor. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado, más que en la reacción, porque la reacción no participa el estado del vehículo, porque frena el conductor, ¿se acuerdan? Es importante en el frenado que el vehículo tenga un correcto mantenimiento de los sistemas de freno y suspensión. Por ejemplo, pregunta de examen. Unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Otro concepto, un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, se va a anticipar a posicionar el pie sobre el freno cuando desde lejos ya capte que puede haber algún indicio de peligro, cuando identifique que le haga sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá, vamos a ir con algunos ejercicios. Aquí mismo en la plataforma vamos a ir con algunos ejercicios en la legislación de tránsito, que esto es muy, pero muy importante, no solamente para dar un buen examen en la municipalidad, sino que de por vida para que no tener accidentes o siniestros de tránsito que perjudiquen a nuestras familias. ¿Qué significa un cruce regulado? Letra A, donde existen señales de tránsito. Letra B, intersección de una calle o camino con una vía férrea por la cual existe tráfico regular de trenes. Letra C, semáforo funcionando, carabineros dirigiendo el tránsito. Letra D, un cruce muy peligroso. Macarena ya nos dice que la letra C. Alexi, letra C. Alejandro, letra C. A ver, vamos a apretar. Víctor Rifo, letra B, nos dice Víctor Rifo. La correcta es la letra C. Pero aquí les voy a hacer una pregunta. Miren, la señal pare. Cuando usted llega a un cruce, la señal pare es parte de un cruce regulado. ¿Qué dice usted? ¿La señal pare será parte de un cruce regulado? A ver, ¿qué me dice en el chat? No, dice Rodrigo Delgado. No, dice Macarena, pero con signo de pregunta. Alejandro dice que sí. Alexis dice que no. Ya. El pare, el se da el paso y el alto niño son señales reglamentarias de prioridad referente a la clasificación de las señales. Recuerden que las señales reglamentarias se clasifican en cinco: prioridad, prohibición, restricción, obligación y autorización. Si nosotros hablamos de señales de tránsito, lo más probable es que alguien se confunda con que el pare está dentro de un cruce regulado, creyendo que el pare me regula los tiempos. Y el pare y el sea el paso no regulan los tiempos, porque también les puede aparecer esta pregunta. ¿El pare que aparece en un cruce forma parte de un cruce regulado? Y la respuesta es negativa, tal como decían ustedes la mayoría. El pare no es parte de un cruce regulado. Porque el pare, le pongo el ejemplo, usted llega a un cruce en el cual hay una señal pare, paraliza su vehículo por 3 a 5 segundos, lo que dice el reglamento, mira hacia los costados y no viene nada, usted puede pasar con precaución. Pero ¿qué pasa cuando el semáforo está en rojo? Usted llega a la intersección o cruce del semáforo en rojo, mira hacia los costados, si no viene nada, no puede cruzar porque le está regulando los tiempos. Y por eso se llama cruce regulado, letra C, cuando el semáforo está funcionando normalmente o carabineros dirigiendo el tránsito. Recuerde que también hay semáforos que están intermitentes y no forman parte de un cruce regulado.
El semáforo cuando está en intermitente tiene otras características de prevención, tiene otras características de ceda al paso, pero no es un cruce regulado. ¿Ya? Solamente cruce regulado es cuando el semáforo está funcionando normalmente y carabinero o carabinero está dirigiendo el tránsito. ¿Ya? Muchas gracias, estimados amigos. Vamos con la número 2. ¿Cuál de los siguientes vehículos está autorizado para utilizar balizas y sirenas? Vehículos que transportan madera, vehículos particulares, vehículos de emergencia. Está facilísima, ¿cierto? Vehículos de emergencia. Vamos con la número 3. ¿Puede usted conducir sin licencia, perdón, sin licencia de conducir otorgada? Sí, en lugares de poco tránsito en las vías públicas de la ciudad. B, en ninguno de los casos mencionados. C, sí, en caminos públicos rurales durante el día. Fácil, ¿cierto? Pero mire, a mí me hubiese gustado que le hubiese aparecido otra pregunta que tenga más aprendizaje. Hay una pregunta que dice, referente a los artículos 5 al 29 de la ley 18.290, hay una pregunta que dice esto. Si usted no porta su licencia de conducir, tiene licencia, pero no porta su licencia de conducir, ¿con qué otro documento podría reemplazar la licencia de conducir? A ver si encuentro a alguien por aquí que haya estudiado harto. Aprovecho de saludar a Alexis, Carolina, Alejandro, Jaime, Macarena, Rodrigo, Víctor, Josefa, Pedro, Juan. A ver, ¿puede ser digital, Rodrigo Delgado? Y hace una pregunta. No, no puede ser digital. Una foto, tampoco puede ser una foto. Alejandro dice, ninguno lo reemplaza. Sí, dice que hay tres que lo reemplazan. Hay tres que lo reemplazan. A ver, vamos, vamos. Ya es como algo lógico. Después dicen, ah, claro, tiene razón, pero es lógico. El carnet no, no puede reemplazar el carnet una licencia de conducir. ¿Mm? Recuerde, usted tiene licencia de conducir, pero no la aporta en ese momento. ¿Por qué no la aporta en ese momento? A ver, ¿uno debe ser el padrón? No, el padrón tampoco. Ya, les doy la respuesta. Existen tres, artículos 5 al 29 aparecen esta respuesta de la ley 18.290. Macarena Pinto, por ahí anda Macarena, muy bien, porque está en el juzgado, dice Macarena Pinto. Miren, uno es boleta de citación al juzgado, cuando me sacan un parte, ¿cierto? Boleta de citación. Con esa boleta puedo conducir hasta el día de la citación, a menos que no me hayan puesto una notificación que no puede conducir, ¿ya? Pero con esa boleta puedo conducir hasta el día de la citación. Uno. Dos, licencia de extranjería internacional. Aquellos que vienen desde afuera o a lo mejor usted tiene una licencia de extranjería internacional, con esa puede conducir. Y tres, permiso provisorio que da el juzgado. ¿Cuándo dan ese permiso provisorio? Cuando lamentablemente el conductor ha tenido algún siniestro de tránsito con personas involucradas, heridas, entonces el juzgado le retiene la licencia, tal como dice Macarena, y le va dando permisos provisorios de fecha en fecha hasta que lleguen a una conclusión del caso. ¿Ya? Entonces son tres: permiso provisorio del juzgado, licencia extranjería internacional y boleta de citación al juzgado. ¿Ya? ¿Ven que existían? Creían ustedes que yo le estaba bromeando. Número 4. ¿Qué es una intersección? La línea longitudinal a la calzada de marcado imaginaria que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma al ser imaginaria y las divisiones en dos partes iguales. Letra B. Cruza en que existe semáforo funcionando normalmente, excluyendo la intermitencia, o hay carabinero dirigiendo el tránsito. Letra C. Área común de calzada en que se cruzan o convergen. ¿Cuál es la correcta? Letra A nos dice Víctor. Línea longitudinal a la calzada, a lo largo, de marcado imaginaria, que, que limita los sentidos de tránsito. Rodrigo Delgado nos dice letra B.
cruce en que existe semáforo funcionando. No, pues la letra B es la definición que vimos recién, cruce regulado. La letra B es definición de cruce regulado. Macarena, letra C, esa es la correcta. Área común de calzadas que se cruzan o convergen. Miren, por lo visto parece que el artículo 2 no lo han leído, que se llama terminología vial. Les voy a explicar al tiro aquí la diferencia que existe entre un cruce y una intersección, que justamente es lo que estamos viendo. Miren, ahí está el cruce. El cruce es todo esto que está demarcado. Ya, visión panorámica desde arriba es la unión de una calle o camino. Cuando dice calle es zona urbana, cuando dice camino es rural. Aunque no la atraviese, puede ser una convergencia en T. Comprende todo el ancho de la calle hasta la línea de edificación o del linde en su caso. Estamos claros, ¿cierto? Ya, ahí está el cruce regulado, ¿eh? Aquel que existe semáforo funcionando normalmente, excluyendo la intermitencia. Y vamos a apurar un poquito esto para que vamos a la intersección. La intersección viene siendo el área común de calzada que se cruzan o convergen. Si se dan cuenta, es el cuadrante de calzada, no alcanza a subir a la acera, a la vereda, sino que es solamente el cuadrante donde circulan los vehículos motorizados, o sea, en la calzada. Por eso dice área común de calzada, no dice área común de calle, área común de caminos, no dice área común de vereda, de acera, de cuneta, no, dice área común de calzadas que se cruzan o convergen. Eso es una intersección. Ya, vamos con la número 5. A medida que aumenta la velocidad, se reduce la distancia para detenerse, el tiempo de reacción o el campo visual del conductor. ¿Cuál será la correcta? A medida que aumenta la velocidad, ¿qué se reduce? Macarena, a ver, Macarena nos dice letra A, se reduce la distancia para detenerse, ¿no? Rodrigo, letra A. Alexis, letra C, el campo visual. Campo visual. No, Macarena dice no. Yo no he dicho eso. Ya, a ver. Víctor, el tiempo reacción. Letra B, el tiempo reacción, dice Alejandro. Mire, leamos bien. Si usted aumenta la velocidad, ¿qué pasa con el tiempo reacción? Aumenta también, po, ¿cierto? No se reduce. Si usted aumenta el tiempo de la velocidad en vez de 60 va a 100, ¿qué va a pasar con el tiempo de reacción? Va a aumentar también. Entonces la B ya no sería, ¿cierto? La A, Macarena dice la A, la distancia para, se reduce la distancia para detenerse cuando aumenta. No le han dado todavía, no le han dado a cuánto viene el vehículo que va anterior a usted. Se reduce el campo visual del conductor. Letra C, efecto túnel. ¿Se acuerda del efecto túnel? El efecto túnel es aquel que mientras más velocidad se le va achicando el campo visual. Eso es lo que el campo visual del conductor se llama efecto túnel. Mire, el 76% de los usuarios han acertado. Recuerde que a medida que aumenta la velocidad, se reduce el campo visual del conductor. El efecto túnel. ¿Mm? Vamos, chiquillos, a seguir estudiando. Número 6. La zona azul del tacómetro indica, letra A, nos indica el motor que está pasado de revoluciones, la zona azul. Nos indica la zona de utilización y potencia del freno de motor. C, nos indica la potencia máxima recomendable. A ver, ¿qué nos indica la zona azul del tacómetro?
la potencia máxima recomendable, dice Macarena. De la misma forma, Alexis Ramírez, la potencia máxima recomendable. Alejandro dice que una zona azul indica la zona de utilización y potencia del freno motor. Letra C, Rodrigo. Letra B, Víctor. Por interno, a ver qué nos dicen por interno. Vamos a ver por interno. Letra C, letra C. Vamos a revisar letra C. Vamos para que vayan aprendiendo ustedes. Miren, B, una zona azul indica la zona de utilización, tal como nos decía Alejandro, y potencia del freno de motor. ¿Ya? Zona de utilización y potencia del freno de motor. Aquí acerta solamente la mitad. Miren, así que ojo con eso. Número 7. Después de conducir una decena de kilómetros en una autopista, uno se deja cegar por la velocidad. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Letra A. ¿Creemos que la velocidad es mayor de los demás vehículos? B. ¿Creemos que la velocidad es menor de la que realmente es? C. ¿Creemos que la velocidad es mayor de lo que realmente es? Eso, Cap, dice Macarena. Víctor Rifo, B. Rodrigo, B. Alexis, B. Macarena, B. Alejandro, creemos que la velocidad es menor de la que realmente es. Eso nos dicen ustedes y es la correcta. Ya, vamos con... Hasta las 10 vamos a llegar, ¿ya? Hasta las 10 para que se vayan a descansar. Ha pasado muy rápido la clase de hoy, ya que es una clase muy entretenida. ¿Qué luces debe llevar el vehículo en las vías públicas urbanas? A. Cualquier tipo de luz. B. Altas. C. Bajas. En la urbana, bajas, ¿cierto? Macarena, Víctor nos dice baja. Rodrigo, bajas. Bajas. Alexis Ramírez también. Vamos con la número 9. Si usted desea obtener su licencia de conducir, ¿a qué municipalidad debe dirigirse? ¿A cualquiera? B, a la que corresponde a su lugar de residencia. C, a la que corresponde a su lugar de nacimiento. Yo siempre lo digo, siempre hablo de esta. B, muy bien, todos ustedes. ¿Dónde tengo la residencia? Letra número 10. La ley Emilia se estableció como delito. Letra A. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotest o la alcoholemia. Letra B. Todas las mencionadas. Letra C. Conductores que se fugan del lugar del siniestro. Letra D. Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. Recuerden que estado de ebriedad no es lo mismo que influencia al estar en condiciones alcohólicas. Todas las mencionadas, todas las mencionadas. Muy bien, estimados amigos. Ya, chiquillos, dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes por la sintonía que han tenido hoy día, y más que la sintonía, la atención, la participación. Nos dimos cuenta que tenemos que leer un poquitito más, tenemos que estar un poquito más interiorizados en todo lo que hablan los datos duros. Los datos duros nos hacen equivocar muy rápido. Así que esperamos que descansen, que tengan un tiempo también de lectura en estos días. El martes y miércoles nos volvemos a reencontrar a las 6 de la tarde. Para aquellos que no le ha tocado el examen, déjenlo agendado, porque este tema lo seguimos viendo referente a la distancia de reacción, frenado y total de detención. Al parecer hemos quedado en la página 171, por ahí, 172, donde vamos a retomar el próximo martes. Así que muchas gracias, esperando que se encuentren muy bien. Gracias por sus comentarios. Víctor Rifo, gracias Alexis, Carolina. A Carolina la vi poco. Alejandro Jara, a Jaime, a Macarena, a Rodrigo
y todos los que están conectados con código de usuario. Muchas gracias, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao. Hasta el martes, chiquillo. Gracias por todo.